tardes, queridos amigos. Este es Un Café con Daniel y hoy vamos a tocar un tema que seguro les va a encantar. Lo empezamos la semana pasada y vamos a continuarlo. Yo creo que da para mucho más, que es la verdad y la mentira. Ese va a ser nuestro tema central hoy. Vamos a estar hablando un buen rato de la verdad y la mentira y vamos posiblemente varios días, porque esto da para mucho. Yo creo que la historia de la humanidad está llena, por supuesto, de grandes verdades, pero de enormes mentiras. Solo así, para pensar rápidamente, sea un rápido recuerdo a través de la historia, tenemos reciente la mentira de las armas de exterminio masivo en Irak, por ejemplo. Mentira que sirvió para justificar una guerra de agresión contra ese país. Las mentiras que se construyeron contra Siria sobre supuestos ataques químicos en poblaciones donde jamás había ocurrido un ataque químico. Aquella otra gran mentira de Irak, de aquella muchacha supuesta enfermera kuwaití que lloró frente al Congreso, frente a las cámaras de televisión en los Estados Unidos, contando cómo los soldados iraquíes habían sacado a los niños de las cunas, de los cuneros, de las incubadoras, los habían dejado morir en el suelo. Cosas horrendas. Todas las mentiras que se han dicho contra Cuba, los cubanos hemos sido víctimas siempre de las campañas mentirosas más grandes, yo creo que se han hecho en la historia de la humanidad. Hay muchísimas mentiras más, mentiras que han justificado guerras e incluso mentiras que han traído como consecuencia odios interminables entre pueblos vecinos. Y ahí pudiéramos tener, solamente por ese, pudiéramos tener para hacer varios programas, solamente las mentiras que han causado divisiones, que han causado odios eternos, odios que aún perduran entre pueblos que son vecinos. Mentiras construidas para justificar guerras, para justificar cualquier cosa en beneficio de los poderosos de este mundo. Y no estoy hablando de las leyendas, hay muchas leyendas heroicas, muchas leyendas que son parte de la manera en que la humanidad recoge acontecimientos, grandes acontecimientos que quedan en la memoria de la gente y se transmiten por tradición oral y demás. No estoy hablando de esas leyendas, de esas historias. Estoy hablando de las mentiras que se construyen, de las mentiras que con toda intención se dicen para dañar o para lograr objetivos espurios. De todas las justificaciones que se han utilizado a través de la historia por parte de los poderosos para agredir a otros pueblos. Recordando y recordando, como les decía, bueno, ustedes quieren un ejemplo de eso, fue Julio César y el Imperio Romano, que fabricaron una entidad que se llamaba los hermanos. Los hermanos realmente eran un grupo de pueblos. Estaban los etruscos, que estaban interactuando de muchísimo antes con Roma. Pero Julio César necesitaba una amenaza. ¿A qué se les parece esto? Julio César necesitaba un enemigo, necesitaba construir un enemigo que justificara el incremento de la fuerza del Imperio Romano, de los soldados, el aumento de las legiones, para justificar y para obtener presupuestos mayores para las legiones romanas y justificar además las guerras de expansión que le estaba haciendo. Y amenaza, o sea, crea una amenaza, construye una amenaza que fue la amenaza germana, que como les decía, no eran una nación, eran diferentes pueblos que incluso se pasaban la vida guerreando entre ellos. Y también fue uno de los iniciadores, él y sus sucesores. Por ejemplo, el mismo Tiberio, que llevaron adelante toda una campaña de guerra cultural, podemos llamarlo así, para lograr la asimilación de esa gente, no mediante la guerra, sino mediante la construcción de toda una cultura que los acercara, utilizando los adelantos de Roma para hacerse atractivo a los principales jefes. Incluso llegaron a construir los romanos, ciudades romanas en esos territorios. Dieron cursos de formación, como diríamos ahora, porque muchos de estos jefes germanos tenían que mandar a sus hijos de rehén, no le decían, vamos a usar la palabra intercambio académico, los mandaban a formarse en Roma, a estudiar en Roma. Y los romanos decían con eso, romanizar a los tipos y tener después contar con aliados
en el otro bando que les permitiera controlar y dominarlo sin tener que usar la fuerza durante muchísimos años. ¿No? Cualquier parecido con otro imperio no es pura coincidencia. Hay millones de similitudes. Entonces yo quería empezar hoy este programa rindiendo homenaje a una gran amiga de Cuba, a una gran luchadora por los derechos de las personas en todas partes del mundo. Una persona que jugó un papel indiscutible en la lucha por la liberación de los 5, por la liberación del niño Elian, cuando todos aquellos acontecimientos. Solidaria con Cuba de toda la vida, solidaria con la revolución bolivariana. Y bueno, desgraciadamente, esta activista, esta coordinadora del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad de los Pueblos en los Estados Unidos, falleció. Es una gran pérdida, Alicia Jarco. Era una excelente ser humano. La recuerdo del coloquio con los 5 de Holguín, aquí en La Habana. Tuve la posibilidad de participar en muchas actividades junto a ella, de conocerla en esas actividades. Y bueno, mi más rendido pésame por esta pérdida tan dolorosa para los cubanos que aprendimos a querer a esta activista solidaria de origen argentino que residía en Oakland, California, y que un tumor maligno acabó con su vida. Va a estar siempre presente entre nosotros, como están las grandes personas, como están las personas que entregan su corazón y que este pueblo sabe reconocer y sabe querer por siempre. Toda esa gente que, como decía Martí, se levanta con Cuba y se levanta para todos los tiempos. Ahí estará siempre Alicia Jarco junto a nosotros. Y no quería empezar este café con Daniel sin rendirle tributo, sin rendirle homenaje. Como le decía, vamos a hablar de la verdad y la mentira. Y una cosa que es verdad, aunque alguna gente por ahí me ha escrito que es mentira, es el café. Café de verdad. Este no es, el de la semana pasada era buenísimo, era un café que me han regalado en las montañas, hecho a mano, ecológico, todo el proceso, cultivo, recogida, preparación, todo se hizo. Lo único que faltó fue el pilón, porque tuvimos que molerlo, no tengo pilón, tuve que molerlo en una maquinita. Pero el pilón, ustedes saben que es el original. Bueno, queda igual, yo no sé qué cosa le da el pilón al café, que le da un sabor diferente. Pero salvo ese pequeño detalle, todo lo demás de ese café era un café excelente, serrano, ecológico, recogido de la mata. Este no, este es de la bodega, pero es verdad que es nuestro café de la cuota subvencionada. Tiene suficiente chícharo mezclado como para hacerse pensar que uno está tomándose un plato de potaje, no un café, pero bueno, algo le queda del café. Así que vamos a comenzar nuestro programa como siempre hacemos. Nuestro primer café del programa, porque llevamos un buen rato conversando ya y bueno, no quería seguir sin invitarlo a tomarse este café a las 3 de la tarde, a la misma hora que mataron a Lolo. Evidentemente no es tan bueno como el otro, pero es café. El que tomamos todos los días. Y bueno, el termo. Ya hablamos de la importancia de un termo en la casa y en la oficina de un cubano. Entonces yo les traía varias cosas. Vamos a hacer nuestro recorrido por Granma, como siempre hacemos. Vamos a hacer un café cortico, que se lo voy a hacer especial hoy. Vamos a decir algunos refranes. Tenemos por ahí algunos refranes sobre la verdad y la mentira. Y vamos a poner un pequeño video sobre la verdad y la mentira. Estoy seguro que les va a encantar. Y después vamos a hablar un poco de estas cosas, del tema que nos trae hoy a colación, que nos hace encontrarnos hoy, este sábado, en esta sabatina, con Daniel. Nuestro café con ron hoy va a ser especial, porque el café con ron de hoy, les traigo una cosa diferente. Una cosa que yo empecé a hacer en la sabatina, y que después dejé de hacer, y que empecé a hacer también en Punto y Seguimos, cuando lo hacíamos por la mañana. Y entonces este Punto y Seguimos, que no seguimos haciendo,
Acá la aclaración, no lo seguimos haciendo por razones técnicas. Nosotros leíamos poemas, siempre traíamos un poema especial de Roque Dalton, bueno, de muchos autores conocidos, y hoy les traigo en nuestro café con ron un poema de Tomás Borges. Empecé a leerme los poemas de Tomás Borges y tuve deseo de leer uno, sino 4 o 5, leer el libro entero, pero bueno, no es el objetivo del programa. Les voy a leer un poema magnífico, como todos los de Tomás Borges, que estoy yo seguro, convencido, que van a disfrutar muchísimo. Entonces vamos a hacer nuestro recorrido por el periódico Granma hoy. Bueno, uno de los artículos publicados en Granma, que los invito a ustedes a leer y a compartir, el que está dedicado a la lamentable muerte del activista por la solidaridad de Alicia Rasco. Un artículo que salió bajo la firma de Nuria Barbosa León, una periodista de Internacionales, ya una veterana periodista de nuestro periódico. Entonces vamos a ver que en la portada de Granma Digital, ¿qué nos trae hoy Granma Digital? Porque como siempre le digo a ustedes, si usted quiere saber la verdad sobre Cuba, si usted quiere escuchar o leer, porque aquí tenemos muchísimos videos y tenemos podcasts, si usted quiere ver, escuchar, leer una opinión diferente sobre lo que ocurre en el mundo, ahí tiene a Cuba, nuestro Granma, nuestro periódico alternativo a toda esa campaña, a toda esa mentira que construyen los medios corporativos, los medios subordinados al poder del capital. Aquí lo tiene, nuestro periódico Granma. Hay un trabajo que se llama El capital humano formado por la revolución es una fortaleza ante las limitaciones. Un excelente análisis sobre este tema que yo invito a todos a leer. Es cierto que la fuerza principal que tiene nuestro país es precisamente el capital que ha formado la revolución. Los ingenieros, los técnicos, los científicos, los obreros que han sido formados por la revolución en esta tremenda batalla en la que nosotros libramos en el terreno de la ideología y de la economía. Seguro que les toca jugar un papel fundamental. Es nuestra principal fortaleza. Un trabajo bajo la firma de Elena Diego Parra. Entonces los invito a leerlo. Está ahí en nuestro Granma Digital. Vamos a ver qué otra cosa les puedo sugerir. Bueno, aquí está. Organización Panamericana de la Salud exaltó vacunación anti-COVID en Cuba. Bueno, es un acto de justicia. Yo creo que el proceso de vacunación en Cuba, todo lo que ha tenido que ver con la vacunación en Cuba, sin darnos brillo en el ombligo como cubanos, yo creo que ha sido extraordinario. Aunque no lo reconozcan en otros lugares, aunque Estados Unidos diga que otro país, que el otro, y mencione otros países como ejemplo del programa de vacunación, la verdad, que es el tema que estamos hablando hoy, la verdad desnuda es que Cuba ha jugado y la revolución cubana un papel fundamental en el tema de la vacunación. Y lo vamos a seguir porque yo les decía hace ya casi un año, cuando hicimos uno de los programas dedicados a las vacunas, que lo grande que tiene esto es que Cuba no hace esa vacuna solamente para Cuba. O sea, en la medida que nosotros hemos ido garantizando la vacunación nuestra, hemos sido solidarios y hemos mandado vacunas a todas partes del mundo que nos lo han solicitado. Y seguro que va a jugar un papel, acuérdense lo que les estoy diciendo, la vacuna cubana va a jugar un papel importantísimo en el combate a la COVID. ¿Por qué? Porque no somos egoístas, porque somos solidarios, porque somos un país socialista. Esa es la razón. Y porque somos un país en revolución. O sea, hay otro trabajo que se llama Inflación, la deuda, la desigualdad y los problemas estructurales que golpean nuestra región y que todavía serán aún mucho más graves en el 2022. Hay otro trabajo también interesante sobre la producción de medicamentos en Cuba, que dice que BioCuba Pharma produce el 58% de los medicamentos que consumen los cubanos. O sea, poco a poco se ha ido ganando en este mercado donde, imagínense ustedes, está en poder de las grandes farmacéuticas y muchas de esas farmacéuticas están bajo control estadounidense o tienen capital estadounidense invertido en ellos. Ustedes saben lo que dice la ley de bloqueo. O sea, ningún producto que tenga más del 10% de producción estadounidense puede venderse a Cuba. Y además todo el bloqueo que realizan sobre los medicamentos para lograr poner de rodillas al pueblo cubano a través de la escasez, de las limitaciones
y de todas las cosas. Nosotros estábamos recordando, los compañeros de Granma fueron ayer a Tarará y recordábamos que una de las causas de la muerte de Rolando Pérez Quintosa, que estaba herido en ese ataque, en esa barbarie que cometieron esos vándalos, alentados de Estados Unidos, pues muere precisamente, una de las causas de su fallecimiento estuvo en que el medicamento que necesitaba para enfrentar la infección, un medicamento estadounidense que pudo haber salvado a ese joven cubano, no llegó porque el gobierno de Estados Unidos, esgrimiendo las leyes del bloqueo, impidió la llegada a Cuba de ese medicamento. Esa es la verdad desnuda, aunque a algunos les guste la mentira disfrazada de verdad. Esta es la verdad. Y son las cosas del bloqueo. Por eso estamos tratando de desarrollar nuestra propia producción de medicamentos, como lo estamos haciendo. Y ya, bueno, lo logramos con la vacuna, pero queremos lograrlo con todos los medicamentos que el país necesita, por lo menos la inmensa mayoría. Entonces, sustituir importaciones para garantizar mayor soberanía biotecnológica en la producción de medicamentos es el tema y el lema y el título de este trabajo. Hay también un trabajo que se titula Martí en la cúspide de los tiempos, que se lo recomiendo, de la comunidad a la esfera mediática, caminos recorridos y tramos por vencer, desde mañana hasta el 31 de marzo, análisis sindical del presupuesto. ¿De qué estamos hablando aquí? De la participación del pueblo en la decisión de los presupuestos de las empresas. Parece nada, pero es mucho. Otro trabajo que tiene que ver con la solidaridad. Vietnam, otra vez solidario, con 100 toneladas de arroz que donó a Cuba. Otro tema, más de 80 nuevos ómnibus para La Habana fueron donados por Japón. Ómnibus que se incorporarán de inmediato al servicio en la capital de nuestro país. Por mucho que se empeñe en Cuba, nunca va a estar sola. Cuba siempre va a tener el apoyo de la inmensa mayoría de los pueblos del mundo y de la inmensa mayoría también de los gobiernos de este mundo. Bueno, queridos amigos, vamos a hacer una pausa. Ya los invito porque ahora nos tocaría, según planificamos el programa de hoy, nuestro café contigo. Entonces, como en Café Contigo, vamos a ponerle a ustedes un video. Vamos a pasar un video sobre la verdad y la mentira. Pues les propongo hacer una pausa para tomarnos un café, ver el video y después seguimos hablando. Así que, pausa para el café y los invito a ver un pequeño cortico que les traje sobre la verdad y la mentira. La mentira siempre ha sido un ente muy seductor, siempre exuberante y llamativo. Llamaba la atención de todos. Pero sus ropas llenas de agujeros revelaban que no era tan noble como parecía insinuar, y casi todos los que se dieron cuenta de que esta entidad no era lo que pretendía ser, la repudiaron. Pero siempre hubo quienes se apasionaron por mentir. Por otro lado, estaba la verdad. Se trataba de una entidad más discreta, pero su magnífico atuendo revelaba toda su autoridad y su majestuosidad, y por ello era tratada con respeto y reverencia. Y en un día de verano ocurrió un encuentro inusual, al tener la mentira y la verdad. La mentira saludó la verdad y dijo que era un día hermoso, pero el calor de verano era insoportable. Suspicaz, Verdad miró al cielo y se dio cuenta de que realmente era un día precioso y que realmente hacía calor y que increíblemente lo que decía Mentira era cierto. Las dos caminaron juntas durante un rato y mantuvieron una agradable conversación, hasta que encontraron una hermosa fuente rodeada de flores y la Mentira le dijo que fuera a ver cómo estaba el agua. Probó la temperatura del agua y dijo que era espléndida y refrescante. La Verdad, reticente, decidió comprobar si lo que decía era cierto. E increíblemente, Mentira dijo la verdad una vez más. Mentira se quitó la túnica y entró en la fuente. Parecía muy aliada para liberarse de ese calor e invitó a la Verdad a entrar en la fuente con ella. La Verdad reflexionó
y llegó a la conclusión de que no haría ningún daño bañarse en una fuente junto a la mentira, por lo que se desnudó y entró en la fuente. La temperatura del agua era realmente espléndida y todo el malestar causado por el calor se disipó. Las dos entidades se divirtieron dentro de la fuente y pasaron un buen rato juntas. La verdad seguía disfrutando del agua fresca que caía en la fuente, mientras la mentira se escabullía de la fuente. La mentira se vistió a traición con los ropajes de la verdad y se creyó maravillosa. Al darse cuenta de lo que ocurría, la verdad gritó exigiendo a la mentira que le devolviera el disfraz, pero ésta no le hizo caso y salió corriendo. La mentira comenzó a desfilar vistiendo los ropajes de la verdad y muchos comenzaron a admirarla. Otros la miraron con recelo. Algunos, aún sabiendo que era la mentira disfrazada de verdad, se empeñaron en defenderla de sus detractores. Fue entonces cuando surgió la verdad totalmente desnuda, pues nunca se degradaría vistiendo los ropajes de la mentira. Todo el mundo se horrorizó ante la desvergüenza de la verdad y dejó claro que la gente estaba más dispuesta a aceptar la mentira vestida de verdad que a enfrentarse a la verdad desnuda. Bueno, nos tomamos un café y seguimos. Vieron el material sobre la verdad y la mentira. La verdad desnuda. Mucha gente no le gusta la verdad desnuda. Cuando tú le dices una verdad, huyen corriendo. Cuando tú pones la verdad desnuda frente a ellos, ahí mismo comienza el corre-corre. No les gusta. La verdad a veces es demoledora. Puede derribar muros increíbles, puede romper barreras increíbles, puede hacer caer caretas construidas con armazón de hierro fundido. Bueno, la verdad puede hacer caer gobierno, la verdad puede destruir sistemas. La verdad desnuda tiene un poder que no tienen todas las armas nucleares que hay en este mundo. Cafecito. Como este tiene tan poca cafeína y más chicharina, pues puedo tomar todo lo que quiera cuando me hace daño. Lo bueno que tiene este café, con su bajo contenido de cafeína, que permite que yo tome todo lo que quiera, uno puede tomarse todo lo que quiera, que lo más que puedo coger es una indigestión de chícharo. Por lo demás, todo perfecto. Bueno, les decía, después de haber visto este muñequito, había hecho en este café cortico algunos refranes. Caramba, ¿y qué fue lo que puse? Ah, el café con ron es del poema. Sí, bueno, me había confundido. Bueno, nuestro café cortico hoy les traía este video y traía además algunos refranes sobre el tema de la mentira. Son refranes populares. Le dice, la mentira y la verdad no pueden vivir en paz. Alabanza propia, mentira clara. Quien siempre miente, nunca me engaña. Bueno, hay gente que miente siempre, tiene una habilidad para engañar siempre a la gente tremenda. Tenemos unos vecinos que tienen una habilidad para engañar a ciertas y determinadas personas, que eso es tremendo. La verdad a medias es mentira. Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Sí le ha pasado a mucha gente que se ha puesto a decir mentiras y se le ha atravesado una espina en el gaznate, como decían los guajiros, como dicen los guajiros todavía por ahí. Le traba la espina en el gaznate. La mentira dura hasta que la verdad florece. Cierto también. Para hilar una mentira siempre hace falta madeja. El espejo no sabe mentir. Lo que le dijeron ha de decir. De la mentira viven muchos, de la verdad casi ninguna. Ese también es un refrán que tiene una actualidad y es de una verdad lapidante. ¿Cuánta gente no vive en este mundo del cuento y la mentira? Más presto se coja al mentiroso que al cojo. Bueno, no siempre. No siempre. Es mentiroso que tienen una habilidad para que no lo cojan nunca, tremenda. Y sobreviven ahí, viven de la mentira. Mientras más mentira cuento, menos me parece que miento. Bueno, esa le vendría muy bien al señorito ¿cómo se llama el caramba? El que se ponía ante un turbante. Yo una vez hablé del turbante una vez, que yo pensaba que él, cuando hacía los programas eso en YouTube y demás,
Yo pensaba que era una especie de Walter Mercado, que el tipo se dedicaba a tirar cartas, a decir horóscopo, eso. Nunca me detuve a verlo, pasaba, lo veía. Y yo no, este debe ser uno más de la gente que después me enteré. Incluso me tiró durísimo en un programa ahí. Increíble. Este señorito yo creo que le pegaría muy bien esto. Se ha dicho tantas mentiras ya, que yo creo que ni él mismo sabe si es verdad o mentira. Y sabe una cosa, que el tipo se dedica, el tipo vende mentiras por paquete. O sea, este hombre ha llegado mucho más lejos. ¿Ustedes saben de quién estoy hablando? El señorito Otaola. Bueno, Otaola vende paquetes, según se hizo conocer en las redes sociales, se supo, ha estado circulando en redes sociales y se sabe de buena tinta que el hombre vende paquetes de mentiras. O sea, tú me pagas, eso es precio, vende las cosas por paquetes. O sea, por difamar a una persona, tanto. Por decir mentiras sobre esta otra, tanto. Por decir que tal cosa, tanto. O sea, tiene un listado de cosas, de tarifas. Tiene una tarifa que cobra por mentiras. O sea, por decir tal cosa de fulano, cobro tanto. Por ponerlo en las redes sociales, tanto. Por ponerlo en tal lugar, tanto. Por sacarlo tantos minutos del programa, tanto. Según los minutos de mentira, se cobra la mentira por minuto. Tiene una especie, yo me imagino, ¿no?, que tendrá una especie de, no sé si un cronómetro o tendrá un cuentamillas, cuenta mentira. Y según la cantidad de mentira que dice por minuto, pues cobra en esos paquetes que él ofrece. O sea, sería interesante hacerlo. Yo me imagino que si se dedica a hacer una promoción, lo pondría así mismo, ¿no? Paquetes de mentiras, mentiras por minuto. Y uno se pregunta, ¿cuánto estará cobrando este tipo las mentiras por minuto? Porque mira que ha dicho mentiras. Bueno, al punto que yo creo que ese refrán le cae a los más como este de exagerar y mentir, por el mismo camino suelen ir. Porque es para exagerar y mentir, tiene el número uno. Y sigue siendo, aunque ha perdido muchísimo impacto, sigue siendo uno de los mentirosos más connotados contra nuestro país. Uno de los tipos que más cobra con la mentira. Cobró fuerte a todos los senadores estos y congresistas cubanoamericanos por la campaña contra Cuba. Cobra caro, vamos, era la chocita que se compró con sus ahorros. O sea, yo creo que un ejemplo de cuánto la mentira, de lo rentable que suele ser la mentira en ciertos lugares, es la chocita que se compró este señor Otaola. Entonces ahí está sobreviviendo con sus mentiras y con sus cosas, con estos paquetes que él vende. Me gustaría verlo, o sea, yo quisiera estudiarme bien a fondo los paquetes de este tipo, porque es bien interesante. Cuando uno quiere estudiarse la psicología de un mitómano como él, un mitómano a sueldo como él, pues es digno de estudiarse. Yo creo que eso podría ser un digno estudio para los psicólogos, para los psiquiatras, estudiarse las cosas que este señor hace. Él sabe, explota todo el tema este del chisme, sabe que eso camina, inventa cosas, no le importa. No le importa, cobra, ya lo sabemos, cobra por mentira. Es un mentiroso tarifado, por lo tanto, allá va eso, lo que venga. Entonces, bueno, estos son algunos de los refranes. Le decía por aquí, una mentira es madre de 100 hijas. Es una mentira padre, una cantidad de mentiras más, que eso es un fenómeno. Entonces, ya que estamos hablando de la verdad, que es el tema central de hoy, la verdad y la mentira. O sea, ¿cómo ha funcionado esto contra Cuba a lo largo de la historia? Yo creo que nosotros tenemos una historia de muchos años. Yo creo que desde que Cuba es Cuba, la mentira ha estado girando contra nosotros. Una de las primeras grandes mentiras que se dijeron contra Cuba fue aquello de los indios mansos, de los españoles. Necesitaban, los conquistadores españoles, para hablar con justicia, necesitaban mentir para poder actuar con absoluta libertad y para poder actuar con absoluta con absoluta impunidad. Podríamos decir inmunidad también, tengo esa duda, con absoluta impunidad sobre los pueblos que estaban conquistando. Primero tenían que establecer, porque lo decían las leyes eclesiásticas, las leyes civiles, tenían que demostrar que los pueblos conquistados rendían culto, hacían ritos satánicos, era una de las condiciones, que cometían actos de canibalismo, o sea, no creer en Dios, adorar ídolos. El canibalismo, como les decía, es importante en las cosas que debían demostrar.
y sobre todo su nivel de salvajismo, de incivilización. Todos esos elementos justificarían la actuación de ellos sobre ellos a partir de la avaricia, la ambición que los acompañó y que los hizo exterminar a una buena parte de los habitantes de las islas del Caribe y bueno, en el continente. Todas las atrocidades que sabemos que cometieron los conquistadores contra esta gente. Pero necesitaban justificar eso y crearon todo un mito de la barbarie, por ejemplo, azteca. A mí se me hace muy difícil, yo estaba hablando una vez con un historiador mexicano, le decía, a mí se me hace muy difícil creer que una persona con un cuchillo de sílex puede dar un golpe y abrir un pecho y sacar un corazón en el medio de aquello. Yo no digo que los aztecas no hacían sacrificios humanos, lo hacían. No a los dioses, a esas entidades en las cuales ellos creían, esas fuerzas enormes de la naturaleza en las cuales creían los habitantes de aquella región. Pero póngase usted, trate usted hoy para operar un pecho, para operar un tórax. ¿Cuántas cosas necesita un médico para poder hacerlo? Un médico para operar el tórax de una persona necesita tener todo un equipo de cirugía. Hace falta sierra para abrir el esternón, las costillas, abrir las costillas, para llegar al corazón y sacarlo del corazón. Si el corazón no está ahí directo, tú no puedes meter la mano y sacar el corazón de ahí. Tienes que, ahí hay costillas, ahí hay huesos, ahí está el esternón, está un grupo de cosas que hace falta romper para llegar hasta los órganos internos. Yo no, está un tipo con un cuchillo, un solo golpe, rácata. O sea, hablaban de sacrificio de miles de personas, de actos de canibalismo, que no dudo que hayan existido, no lo sé. Porque se ha escrito tanta mentira sobre esto que al final uno tiene que escarbar mucho para encontrar un ápice de verdad sobre lo que realmente sucedió. Pero todas estas cosas casualmente justificaban esta historia negra, justificaban las atrocidades que hicieron contra los habitantes originarios de las Américas. Lo justificaban. Permitían parecer entonces ellos como los civilizadores que venían y destruyeron la cultura, destruyeron lo que ellos llamaban falsos ídolos. Fue atroz realmente lo que hicieron los conquistadores en América en general. No solamente los españoles, los conquistadores ingleses, franceses, todos los conquistadores europeos que llegaron a América a saquear la riqueza de este continente que hizo posible el desarrollo del capitalismo europeo. Somos hijos de esa barbarie, también somos hijos de esos antecesores, nuestros habitantes primigenios de este país, somos hijos también de los conquistadores, o sea, salimos de ahí, somos la mezcla de todas esas cosas, somos la mezcla de toda esa cultura, pero cuánta mentira se dijo para justificar la colonización, cuántas cosas en nombre de Dios, en nombre de la evangelización, en nombre de la civilización, cuántas barbarias se cometieron en el continente. Nacimos de una gigantesca mentira. Venían a evangelizar, venían a salvar de la incivilidad y la barbarie a esta gente que vivían lejanos a Dios, según ellos decían. Y contra Cuba ocurrió igual, se ató la leyenda del indio manso, eran hombres mansos que nunca ofrecieron resistencia y fueron asesinados. Esa es la leyenda, esa es la mentira sentimental. Cuando realmente hubo una resistencia de años de esos indios mansos contra los colonizadores, no solamente en Cuba, en todo el Caribe y en toda América, años han estado luchando contra los colonizadores. En Cuba estuvo Guamá, pero no estuvo Atuey, no sé, a veces la gente te dice ahora no, porque el primer internacionalista, bueno, era muy relativo, porque realmente en esa época no existía Cuba, no existía República Dominicana, estaban enlazados los caciques de ese territorio por su origen común y por sus creencias comunes. Y él vino a alertar a los cubanos de lo que estaba ocurriendo y de quiénes eran realmente los españoles. Y se organiza la resistencia contra España, contra los colonizadores españoles. Y está el ejemplo de Guamá en Cuba, que estuvo años, pero hay miles de ejemplos en la historia real de lo que ocurrió en esos años, de la resistencia de los aborígenes, de los habitantes originarios de Cuba contra los colonizadores españoles, utilizando la guerra de guerrilla, que es el mecanismo que tienen los pueblos cuando están en inferioridad de armamento y de condiciones contra sus opresores y sus agresores. Y esa fue la historia, así comenzó. Cuánta mentira no se dijo sobre los mambises, cuánta mentira no se dijo sobre nuestros libertadores, cuántas mentiras para justificar la barbarie de esa misma colonia contra los cubanos. Cuántas cosas, cuántas mentiras no se esgrimieron en aquellos años para justificar la barbarie y justificar las cosas que hicieron
porque bueno, la represión contra este pueblo por parte de los colonialistas fue atroz también. Y en la guerra, ¿qué podríamos decir de la intervención de Estados Unidos en Cuba? Todo el papel que jugó, y yo creo que podemos dedicarle un programa a eso. Ya dediqué un programa a eso, dedicado a América, a lo que sucedió, la primera guerra cultural en la historia de la humanidad, la cual fuimos víctimas los cubanos, los puertorriqueños y demás, en ese momento. Pero todos los magnates de la prensa norteamericana, como William Randolph Hearst, dueño del New York Journal, y Joseph Pulitzer del New York World, que publicaron artículos de una naturaleza sensacionalista, enviaron corresponsales a Cuba para cubrir el conflicto. Ahí no hay un solo informe que sea fiable, ahí hay una cantidad de mentiras, desinformación, ahí de todo ahí mezclado en la actuación de estos señores. Está la famosa frase aquella de Hearst, que le dice manda para La Habana a uno de sus periodistas, a uno de sus dibujantes para dibujar, ¿no? Recuerda que la fotografía estaba dando sus primeros pasos y se usaba mucho la caricatura en esa época. Hay más de 40.000 caricaturas de guerra sobre ese momento. Imagínense ustedes la tremenda campaña que armaron para mentir y para engañar a la gente y para movilizar a la gente para la acción que ellos querían lograr de intervenir en Cuba y anexarse a Cuba. Y está la famosa frase que el hombre le manda un telegrama a Hearst diciéndole, el hombre aquí en La Habana le manda y dice que aquí no te pasa nada, que aquí no hay guerra. Y él le dice, ponme tú la noticia, ponme tú los dibujos, las caricaturas, que yo pongo la guerra. O sea, más claro en el agua. Y después la gran mentira de la solidaridad con Cuba, que venían a ayudar a los cubanos a liberarnos del colonialismo, del salvajismo de los españoles. Entonces, bueno, entraron a Cuba a saco. Mintieron, tratando de degradar a las fuerzas mambisas. La imagen que construyeron de los mambises fue terrible. Mintieron de una manera enorme sobre los mambises, sobre la gesta libertaria cubana, sobre los hombres que lucharon durante más de 30 años por la independencia de Cuba. ¿Para qué? Para cometer lo que hoy en día se llama, de manera, podemos decir científica, asesinato del carácter. O sea, asesinato del crédito de esas personas, asesinato del crédito de una nación que nacía para poder justificar el dominio sobre Cuba, para poder justificar la agresión contra Cuba. Y aquello fue terrible, convirtieron en verdaderas escaramuzas donde participaban las tropas en grandes batallas. Acabaron con todo a golpe de mentira. Y realmente lo que buscaban era eso, justificar la agresión, justificar la anexión contra Cuba. Y hay muchísimos ejemplos que pudiéramos representar, que pudiéramos hacer, pero eso sería, yo creo que para darle continuidad al programa que yo hice, creo que deberíamos volver otra vez sobre las grandes mentiras que se dijeron por la prensa sensacionalista norteamericana, aquellos ejemplos. Está el drama de Evangelina Cosío, hay varias, solo voy a mencionarle algunas de las mentiras del caso Olivetti, las mentiras sobre el Maine, las mentiras de Roosevelt y los Rough Riders, famosos soldados norteamericanos, las mentiras de las playas de Chris y Bonet, las mentiras todas las mentiras que el Journal y el World construyeron sobre Cuba para dar la imagen de la madre América, aquella madre América generosa que había venido a salvar a los cubanos, incivilizados y salvajes, con el propósito de quedarse aquí. Eso fue espantoso. ¿Y cuántas mentiras no se construyeron durante la República neocolonial? Esa república que nunca llegó a ser auténtica porque estuvo lastrada por el entreguismo a los Estados Unidos. ¿Cuántas mentiras no se dijeron en esa época? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántas mentiras no se dijeron contra los rebeldes en la Sierra Maestra? ¿Cuánto se hizo por satanizar la figura de Fidel, por presentar a esta gente como bandidos, a los rebeldes como bandidos, los Mau Mau? ¿Cuántas mentiras se empezaron a tejer sobre eso? Supuestos crímenes cometidos por los rebeldes que tenían una ética extraordinaria, que yo creo que no existe en la historia que yo conozca un ejército librando una batalla como la que estaba librando el ejército rebelde en la sierra y los hombres del llano
que haya sido tan, pero tan respetuosa de la vida de sus contrarios. No creo que exista. O sea, hay Fidel, que sin duda la figura de Fidel es importantísima en eso, programa de otros grandes revolucionarios cubanos que llevaron esa guerra con un nivel de humanidad, todo el nivel de humanidad que permite una rebelión armada. Pero ahí no hubo fusilamientos, ahí no hubo crímenes de guerra, ahí se respetó la vida del contrario. Y si hubo que juzgar a alguien y fusilarlo, hubo por razones más que suficientes. Hay un gran amigo mío, periodista de Erasmus, así que trabaja en el centro de documentación del periódico, extraordinario, centro de documentación, que eso es lo que tiene ahí de materiales, es increíble. Y va a publicar un trabajo muy interesante sobre el tema de los fusilamientos. Cuando eso salga, vamos a traer al programa y vamos a hablar de eso aquí. Sobre los famosos fusilamientos del año 59. Vamos a hablar qué fue lo que realmente pasó ahí. Y esa fue una de las grandes mentiras, que Fidel se vio obligado a hacer aquella operación verdad, para llevar al mundo la verdad de lo que estaba pasando en Cuba, la verdad de los juicios que se estaban realizando en Cuba contra los asesinos de Fulgencio Batista. Y esa fue una de las grandes mentiras. Presentar al mundo que en Cuba había una especie de masacre. Yo le digo, no creo que haya existido una revolución que haya actuado con el nivel de limpieza y con el nivel de justicia que actuó la revolución cubana en aquellos años y siempre. Yo creo que ha sido un principio fundamental imprimido por la figura de Fidel y los revolucionarios que la acompañaban, que venían inspirados en la justicia, que venían inspirados en los ideales de justicia que siempre acompañaron a los revolucionarios cubanos en todos los tiempos, que nos acompañó en todos los tiempos. Y los prisioneros, soldados de Batista que eran capturados, incluso algunos que eran capturados 2, 3 y 4 veces, se les curaba a los heridos, se les alimentaba, se les respetaba y se les devolvía a través de la Cruz Roja a sus hogares. Nunca se fusiló, ni se asesinó, ni se torturó, ni se violaron los derechos de ninguna de la gente que caía prisionero. Los oficiales se respetaba incluso el derecho de usar su arma corta, o sea, respetando todas las leyes internacionales con relación a los prisioneros de guerra. No hubo un caso que se pueda mencionar de un crimen cometido por el ejército rebelde. Y al principio de la revolución les digo, vamos a dedicar un programa a los juicios. Sí que íbamos a hacer un libro, yo se lo propuse, vamos a ver si logramos darle camino a esto, hacer un libro sobre los fusilamientos, los fusilados en Cuba, las famosas masacres que dicen esta gente que cometimos nosotros, para demostrar la verdad, quiénes eran esa gente que fueron llevados a juicio, que se les probó sus crímenes, era gente que había torturado, que había asesinado, que había desaparecido a miles de jóvenes en Cuba. Eran de verdad verdaderos salvajes los que hicieron. Lo que hicieron en Cuba fue horrendo. Y fueron sometidos a juicio. Y había una gran voluntad popular, un gran criterio popular de que esa gente debería ser juzgada por los crímenes que cometieron. Ese fue nuestro Nuremberg contra los criminales de guerra de Fulgencio Batista. Y a través de la revolución, cuántas mentiras nos han dicho sobre la revolución. Cuántas y cuántas mentiras nos han dicho sobre la revolución cubana. Cuántas nos han dicho sobre Fidel, sobre el Che, sobre Raúl. Ha sido enorme, o sea, es un fanguizal que han tratado de lanzar sobre nuestro país. Pero hemos vivido en estos días de enfrentamiento a la acción subversiva del gobierno de los Estados Unidos. Con qué absoluto descaro presentaron ante el mundo imágenes de sucesos en La Habana, que no eran en La Habana. Con qué descaro presentaron imágenes de manifestantes a favor del gobierno como si fueran manifestantes en contra del gobierno. Incluso presentaron imágenes de Gerardo Hernández Nordelo, uno de nuestros héroes, uno de nuestros 5 héroes, que es el coordinador nacional de los CDR en movilizaciones a favor de la revolución y medio, vamos a decir, respetuoso de este mundo. Presentaron imágenes de Nordelo como si estuviera protestando contra la revolución. Inaudito. Llegaron a niveles inauditos, perdón. De verdad que ha sido un nivel de descaro, de mentir, que eso no tiene nombre. Pues señora, vamos a parar un momentico para tomarme un café. Vamos a hacer una ligera parada. Yo quiero compartir con usted otro material. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Acuérdense que no tengo editor. Porque alguien otro día creía que tenía editor, no tengo editor. Vamos a poner otro video que se llama Conoce las mentiras más perversas de la prensa neoliberal contra Cuba. Vamos a ver un material interesantísimo sobre este fenómeno de la fake news contra Cuba, de las grandes mentiras contra Cuba,
Los invito a presentarlo antes de pasar después a un nuevo, o sea, otro espacio que quiero compartir con ustedes. Antes de finalizar, voy a hablar sobre la verdad. Y es un escrito de Martí sobre la verdad de los Estados Unidos. Después hacemos el café con ron y chirrín chirrán. Hasta el próximo miércoles en otro café con Daniel. Pero bueno, primero nos queda todavía unos minutos de programa. Así que con el permiso de ustedes, cuando tomen un café, es una parada para ver este video. Conoce las verdades y mentiras más perversas de la prensa neoliberal contra Cuba. Ha quedado demostrado que Fox News manipuló de manera grosera las noticias y los hechos en torno de las, entre comillas, manifestaciones en Cuba contra el gobierno de la isla. Ese es el peor pecado de un periodista, de un centro de información o de una cadena poderosa. No es así como el propio Ted Cruz, senador estadounidense, de manera casual, se ha visto involucrado en estas noticias que buscan desacreditar la revolución cubana. El legislador dice conocer de primera mano las necesidades de la isla, pero durante una entrevista con Fox News, mientras Cruz describía la problemática, el medio mostraba imágenes de supuestas manifestaciones donde se mostraban pancartas con mensajes distorsionados. ¿Qué había pasado? Que el canal con alevosía había borrado los mensajes de apoyo a la revolución para intentar venderlas como protestas al gobierno de Díaz-Canel. Vergonzoso. Tras evidenciarse estos hechos en redes sociales, no tuvieron otra opción que sacar del aire dichas imágenes, es decir, desmentidos en tiempo real. Esta es apenas la punta del iceberg sobre la maquinaria que ha intentado imponer sobre Cuba. Y es que lejos de mostrar imparcialidad y defender los intereses del pueblo, los medios de comunicación neoliberales han sido eco de noticias falsas creadas con el fin de magnificar las manifestaciones. Bajo el hashtag #SosCuba, decenas de fotografías grafican una inequívoca representación de la realidad, queriendo mostrar multitudinarias manifestaciones, cuando éstas no exceden la centena. Donde sí hubo alrededor de 100.000 congregados fue en el apoyo a la Revolución Cubana, que tuvo como representante al propio mandatario Díaz-Canel y al exgobernante Raúl Castro. Desde la capital cubana, el presidente criticó la desinformación propagada en redes sociales, así como los ciberataques que tendrían su origen en el Gigante del Norte. Es así como el portal de Cancillería y los diarios Grama y Cuba Debate quedaron fuera de servicio, generado por una embestida de denuncias. No vamos a permitir que nadie venga a manipularnos. Aquí hay un pueblo inteligente y digno, manifestó Díaz-Canel ante la multitud. Ninguna mentira es casualidad, es la frase que reza el Estado cubano y es el que, lejos de la espontaneidad, acá parece operar un grupo muy especializado que tiene interés en incrementar las brechas entre pueblo y mandatarios para una eventual embestida. ¿Cómo se interviene un país sin armamento bélico? Pues generando miedo. Y es precisamente lo que se está buscando con el invento de noticias. Entonces, ¿quién podría estar detrás de estos fake news? Respecto a las, entre comillas, manifestaciones en Cuba, las manipulaciones o la manipulación en redes sociales ha sido grosera, sobre todo en Twitter. A estos muchachones le vamos a dedicar un programa en particular, a los muchachones en Twitter, ¿sí? Ahora, todo esto comienza con unos videos que se hacen virales en Twitter, ¿sí? En las que se ven una multitud que en realidad pertenecía a movilizaciones en Egipto llevadas a cabo en el 2011 y que fueron manipuladas para hacer creer que se trataba de un maleconazo, ¿ya? Que eran miles de personas en el malecón de La Habana, ¿ya? Vaya detalle. O sea, un ejemplo de eso, ¿no? Se le adjudicó que un niño de 13 años, o sea, se adjudicó la culpa al gobierno de Díaz-Canel, por ejemplo, otro dato, ¿no? Que había un niño de 13 años herido. Y por supuesto, uno se indigna y se impresiona ante una circunstancia de ese tipo. Luego nos enteramos que
El material gráfico, videográfico, correspondía a una situación difícil y violenta llevada a cabo por las guarimbas en Venezuela, sí, por la gentita tan cercana a Guaidó, ¿ya? Pero a estos sujetos no se les ocurrió sino usarla, punto, y se acabó, ¿ya? Comenzaron a difundir otra, por ejemplo, que se me ocurre, ¿no? Sacaron al su cambio de canotaje, Karel Aguilar, ¿ya? Y una foto de él en la que supuestamente estaba preso y que denunciaba al gobierno de la isla de Díaz-Canel. Luego, este señor, este deportista, que es muy querido en la isla, salió a decir: un momentito, yo sigo al pie de la revolución y sigo acompañando a mis hermanos en este proceso. Mentiras, mentiras y manipulación permanente. ¿Hasta cuándo, señores? A ver, me gustaría que sobre esto hablara, no sé, pues, Mario Vargas Llosa o René Pérez. ¿Ya? Digo, se me ocurren algunos nombres. Para Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores, la campaña SOS Cuba no tiene su origen en la isla, sino en Washington. Para el diputado, el gigante del norte está usando todo su material informático para buscar la dimisión de Díaz-Canel. Precisamente ese hashtag ha sido el principal diseminador de fake news, comenzando por el reposteo de un niño damnificado que intentaron hacer creer que era una víctima de la represión del gobierno en contra del pueblo. Por supuesto, esto fue rápidamente desarticulado, ya que la imagen databa de Venezuela y eran tras una gresca entre pandillas, como ya sabemos, alentadas por un sector de la oposición. Incluso el gobierno de Maduro ha involucrado a Leopoldo López. Pero el traspiés voluntario no solo queda en la red social Twitter, sino que es acogida por medios de comunicación como el caso del diario ABC, quien comunicó la dimisión del viceministro del Interior, Jesús Manuel Burón. Tuvo que salir el propio Burón a rechazar esta versión. La prensa debe contar los hechos con veracidad, no desinformar, acotó. Caso similar sucedió con el subcampeón mundial de canotaje, Karel Aguilar, a quien mencionó el hashtag SOSCuba como detenido en las marchas. Esto era un completo fake news, ya que nunca estuvo implicada en ellas. Acá estoy, no estoy detenido, y estoy más firme que nunca con la revolución, aseveró. Soy el J. Bueno, vieron esto, magnífico, ¿no? Coincidimos que es un buen material. Bueno, yo les decía que quiero el café con ron de hoy hacerlo de manera especial. Yo quiero invitarles a leer, yo tengo este libro de Tomás Borges, para quizás compartan con ustedes algunos espacios, algunos de estos poemas. Quiero rescatar esto, porque era algo que hacía en Punto y Seguimos. Y quiero leerles este poema de Tomás Borges. Creo que la poesía siempre nos enriquece y nos fortalece y nos hace ser mucho mejores. Alumbra el alma, alumbra la esencia misma del ser humano. Y la belleza sin duda nos hace crecer y nos hace ser mucho mejores. Y un poeta del calibre de Tomás Borges, sin duda, es una buena compañía para este café con Daniel. Y dice el poema de Tomás Borges: Confesiones se llama. Detesto los cócteles, las condecoraciones, los museos de cera y las novelas de final atroz. Odio a los traidores como se odia el infierno, las cadenas, las banderas arrodilladas. Soy terco, sentimental, ingenuo, desconfiado. Aficionado al silencio, a los centauros, a las audiencias. Me gusta el crepúsculo, el crucifijo en la yema de los dedos, las orejas de mis hijos, el galope de una lágrima, también las siamesas de miel en tus ojos, las expectativas para el puño y el abrazo. Prefiero las metáforas, imperfectas y locas, las ecuaciones eróticas, las pinturas intensas, aunque al pie de los colores la firma sea desconocida. Me gustan las rodillas, cuando asoman como lengua de luz de tu pollera floreada. El peligro. No se tiene idea de cuánto me gusta el peligro. La desolación de los ídolos. Los ríos que brotan de tus entrañas cuando tu voz se vuelve cristal. El policía que puso en el semáforo el color de tu piel. Amo el sol que hizo posible la malicia de tus ojos.
Me gusta platicar con las multitudes, ofrecerles un grano de arcilla, la pata de un león, para explorar los arbustos del paraíso. Amo a los niños, a los venados, amo la exactitud de la imperfección, y al gobierno de los resucitados, y a los cachorros sonrientes, y a las mujeres que he amado. Si mis amigos me quieren, pido, me cautericen los lunares y me estrechen la mano. Claro. Tomás Borges. Yo creo que no hay manera mejor de compartir un café con ron, porque el café con ron no es para emborracharnos, el café con ron es para darle un sabor extra a ese riquísimo café criollo, porque no me pueden negar que un café criollo con un chorrito de aguardiente o un chorrito de ron, y si es ron Santiago, por favor, lo mismo el añejo que el blanco, me da lo mismo cualquiera de los dos, un poquito de ron en un café, mira, con el frío que hace en La Habana hoy, vendría muy bien un poquito, poder echarle un poquito de ron Santiago a este cafecito, aunque sea, casi le podemos poner un nombre ruso, no es un broma, lo decía, Nescafé, o sea, no es Nescafé, este es Nescafé, porque tiene más chícharo que otra cosa, pero bueno, pasa como café y así lo tomamos y lo aceptamos, ya no hemos acostumbrado incluso, aunque bueno, nada comparable con el que tomé la semana pasada, que es café original de la montaña. Caramba, quiero terminar con otro bombo, porque pasé la página y me encontré este también, ya para cerrar, y chirrín al programa de hoy. Esto es magnífico, a mí me encanta este poema de Tomás Borges, este hombre extraordinario. Se puede confiar en los traidores. Estoy persuadido de que la lealtad existe, y en algunas conciencias es de mármol y de miel. Se debe confiar en ellas. También se puede confiar en los traidores. No cambian nunca. La gran verdad, dicho por este poeta. Bueno, queridos amigos, compartan, den like, comenten. Es fundamental. Somos un grupito chiquitico de amigos que nos reunimos a conversar en este café con Daniel. Yo quisiera que fueran muchos más, pero parece que no va a ser. A no ser que me ponga a filmar imágenes de monos cayéndose de las matas, entre esos canales que promueven la barbarie del abuso por los animales, o otras cosas que salen en las redes sociales. Tendré que conformarme con llegar a un grupo reducido de gente, pero bueno, gente que sigue el programa, que lo comparte y lo ven. O ven muchos más de lo que quizás en algún momento me imaginé. Vamos a ser sinceros. Pero bueno, aspiraba. Una cosa son las aspiraciones, otra cosa es lo que uno se imagina. Y planifica las aspiraciones. Tener una audiencia mucho mayor, pero no es así. Lo convertimos en audio, está saliendo por Telegram, yo siempre los invito a ver en Telegram, mi canal en Telegram, la Memorias de Daniel, está también un café con Daniel en Telegram, que lo pueden buscar y pueden buscarlo en audio, ahí yo también comparto algunas de las cosas que salen en el periódico, y bueno, me pidieron que fuera en audio, y quiero decirte también a ustedes qué cosa más cosas. Me han estado cayendo atrás, ni te puedo imaginar el tiempo para que yo hiciera esto en audio. Lo hago en audio. ¿Ustedes saben qué pasa? Que yo comparto ahí los videos y los audios. Ustedes saben que los videos lo ven mucho más que los audios. Los audios prácticamente no los han tocado. Y lo que se sigue moviendo y creciendo son los videos. Porque bueno, en vivo me ve poca gente, pero en video sí me ve mucha gente. Entonces por eso queda en video. Y bueno, queda ahí los materiales, a pesar de que como son materiales de videos en vivo, son largos. Y cuesta trabajo verlos en Cuba y en otros lugares, porque gasta memoria, gasta conexión. Así que amigos, compartan este café con Daniel, compártanlo en los grupos. Si lo comparto yo, recuerden que es spam. Si lo comparten ustedes, me están dando una gran ayuda. Saludos para los amigos que han estado por Cuba. No tengo ningún inconveniente. El que vive fuera de Cuba, que venga a Cuba, me puede saludar sin ningún problema. Tengo mis puertas abiertas para todos los cubanos que quieren a Cuba, que aman a Cuba y que defienden a la revolución. Entonces, queridos amigos, hasta aquí, chirrín, nuestro café con Daniel. Los espero el próximo miércoles a las 3 de la tarde en otro programa con este amigo de ustedes que se reúne 2 veces a la semana a compartir un café, Raúl Antonio Capote, Daniel, periodista de Granma, y el que hace este humilde programa, editor, conductor, de todo como en botica. Un gran abrazo, los quiero.
Nos vemos.